Existen historias en este mundo que parecen haber sido escritas por una mano invisible, de esas que nos hacen parar en medio del día ajetreado y pensar, ¿será que esto fue coincidencia? Son narrativas que atraviesan el tiempo, cruzan océanos y tocan corazones de personas que nunca se vieron, pero que de alguna forma se reconocen en el mismo dolor, en la misma búsqueda, en la misma fe que insiste en brillar, incluso cuando todo parece oscuro. La historia estás a punto de conocer es exactamente así una de esas que nos recuerdan que la espiritualidad no es algo distante, reservado apenas para quien vive en monasterios o pasa el día de rodillas en oración. Es sobre un joven común que amaba los videojuegos y las computadoras, pero que vivió la religión de una manera tan auténtica que hasta hoy conmueve a millones de personas alrededor del planeta. Y en el centro de esta trama está una madre, un duelo profundo y un milagro que nadie esperaba. Carlo Acutis no era un santo de los libros antiguos, de aquellos que vemos en vitrales de iglesia y apenas conseguimos pronunciar el nombre. Él nació en 1991, creció en Milán. Navegaba en Internet como cualquier adolescente y tenía una sonrisa amplia estampada en el rostro, pero había algo diferente en él, una conexión con Jesucristo tan intensa que parecía iluminar todo a su alrededor. Carlo frecuentaba la misa diariamente, algo raro incluso entre adultos devotos, y tenía una devoción especial por la Eucaristía. Él decía que era la autopista hacia el cielo. Su vida era un testimonio silencioso, pero poderoso, de que la santidad no necesita reflectores ni sermones largos. Puede suceder en medio de la vida común, entre estudios bíblicos y partidas de PlayStation, entre adoración y risas con los amigos. Carlo mostró al mundo que ser cristiano en la era digital no solo es posible, como puede ser revolucionario. Pero entonces, a los 15 años, vino el golpe que nadie esperaba. Carlo fue diagnosticado con leucemia fulminante y, en pocos días, partió de este mundo. La noticia se esparció rápidamente, dejando un rastro de lágrimas y preguntas sin respuesta. ¿Cómo alguien tan joven, tan lleno de luz, podría partir tan temprano? ¿Qué estaba pensando Dios? La muerte de Carlo sacudió no apenas a su familia, sino a toda una comunidad que veía en él un ejemplo vivo del Evangelio. Y fue justamente esa partida precoz la que despertó al mundo para algo mayor. La idea de que algunas vidas no se miden en años, sino en propósito. La historia de Carlo estaba apenas comenzando, y lo que vendría después probaría que, a veces, Dios escribe los capítulos más bonitos justamente cuando pensamos que el libro terminó. El luto de su madre, Antonia, se convertiría en el escenario de algo que desafiaría toda lógica humana y reencendería la esperanza en corazones que ya no creían más en milagros. El dolor de una madre que pierde a su hijo es algo que desafía las palabras. No hay diccionario que contenga una definición adecuada para ese vacío. Esa ausencia grita en cada rincón de la casa. Antonia Cutis vivió el luto de la manera más cruda, más real, más devastadora que se pueda imaginar. Cada objeto en la casa recordaba a Carlo, su computadora, sus libros sobre la Biblia, las fotos donde su sonrisa irradiaba aquella fe contagiante. La mesa del comedor parecía más grande sin él sentado allí, compartiendo historias del día. Las noches eran largas, marcadas por un silencio ensordecedor que ninguna oración parecía llenar completamente. Era como si el mundo hubiera perdido el color, como si la música de la vida hubiera sido pausada en el momento más bonito de la canción. Antonia se preguntaba constantemente por qué Dios había permitido que su hijo partiera tan joven, cuando tenía tanto todavía por vivir. Pero incluso en medio de ese valle oscuro, algo extraordinario comenzó a suceder. La fe que Carlo había sembrado en el corazón de su madre y apagó con su muerte. Al contrario, se intensificó de una manera misteriosa. Antonia se aferró a la religión con una fuerza que ella misma no sabía que poseía.
buscando en la espiritualidad del consuelo que el mundo no podía obedecerle. Las lágrimas caían, sí, pero entre ellas brotaba una convicción profunda, casi inexplicable. Carlo no se había ido para siempre. Había algo en el aire, una presencia sutil pero innegable, que le susurraba al alma que su hijo estaba en casa, en aquella morada celestial del tanto había deseado alcanzar. Era una certeza que desafiaba la lógica, que no podía ser explicada con argumentos racionales, pero que se sentía más real cualquier cosa tangible, la persistencia de la fe. Incluso cuando el corazón está partido en mil pedazos. Es una de las mayores pruebas de que existe algo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Antonia se refugió en la oración con una intensidad renovada, pero sobre todo se volvió hacia aquella que su hijo tanto amaba, la Virgen María. Carlo tenía una devoción meriene profunda, y ahora su madre seguía el mismo camino, buscando en María el abrazo maternal que solo ella podría dar en medio de tanto dolor. Los días se convertían en semanas, y las semanas en meses, pero la conexión con la mi espiritualidad solo crecía. Antonia pasaba horas en contemplación, participaba de la misa, se involucraba en el culto y el louvor de la iglesia, intentando mantener viva la llama que Carlo había encendido. Y entonces, en un momento que ella jamás olvidaría, algo sobrenatural tocó su vida de una manera tangible. No fue una visión espectacular como las que leemos en los libros antiguos, ni un evento que sacudiera físicamente el mundo a su alrededor. Fue algo más sutil, más íntimo, una experiencia real de la presencia de María, que invadió su corazón con una paz que no venía de este mundo. Este momento especial ocurrió en el día de No Sastenora do Pilar, una fecha que no podía ser coincidencia para quien entiende el lenguaje de los símbolos espirituales. Todo en la vida de Dios tiene significado, tiene propósito. El pilar representa firmeza, sustentación, aquello que nos mantiene de pie cuando todo amenaza con derrumbarse. Y fue exactamente lo que Antonia sintió, una firmeza interior que provenía de su propia fuerza, sino de algo mucho mayor. Era como si María misma estuviera sosteniendo su alma, impidiendo que se fragmentara completamente bajo el peso del dolor. La paz que invadió su corazón en aquel momento fue silenciosa, pero transformadora. No el Jimmy, no el dolor, porque el amor verdadero siempre duele cuando se va de su objeto, pero trajo una certeza profunda de que Dios no había abandonado a su familia, de que había un plan mayor desenvolviéndose, aunque sus ojos todavía no pudieran verlo con claridad. Era la consolación sobrenatural para el alma, para lo que está por venir. Y entonces, cuando nadie esperaba, llegó la noticia que cambiaría todo. Antonia estaba embarazada, pero no era un embarazo común. Ella estaba esperando gemelos. Para una madre que había perdido a su único hijo, aquella revelación fue como un rayo de luz atravesando las nubes más oscuras. ¿Cómo era posible? ¿Cómo Dios, en su infinita sabiduría, había planeado algo así? La gravidez de Antonia decía médicamente improbablemente las circunstancias, pero allí estaba ella, sintiendo dos pequeñas vidas creciendo dentro de sí. Era como si el cielo estuviera respondiendo de la manera más concreta posible, diciendo, yo sé lo que estoy haciendo, confía en mí. El simbolismo era imposible de ignorar. Donde había luto, vendría vida multiplicada. Donde había vacío, vendría plenitud en forma de dos corazones latiendo. No era una simple reposición, como si los hijos pudieran ser intercambiables. Nada ni nadie jamás sustituiría a Carlo. Era algo diferente, algo más profundo. Era Dios mostrando que Él transforma todas las cosas, que de la ceniza hace brotar flores, que del dolor más profundo puede nacer el testimonio más poderoso. El nacimiento de Michelle y Francesca fue un momento de júbilo indescriptible. Dos bebés perfectos, dos milagros envueltos en mantas, dos pruebas vivientes de que Dios no había terminado de escribir la historia de la familia Cutis. Antonia
que había llorado tantas noches preguntándose si algún día volvería a sonreír de verdad, ahora tenía sus brazos llenos otra vez. No con uno, sino con dos hijos. El simbolismo espiritual del doble milagro no pasó desapercibido para nadie que conocí a la historia. Era como si Dios estuviera diciendo que su generosidad no tiene límites, que cuando Él restaura, lo hace de manera abundante. La multiplicación del amor de Dios en forma de hijos era la respuesta tangible a todas aquellas oraciones que parecían perderse en el silencio del cielo. Era la prueba de que Dios te estaba atento, de que cada lágrima había sido vista, de que cada clamor había sido escuchado. Los gemelos no llegaron para hacer que Antonia olvidara a Carlo, eso sería imposible y ni siquiera deseable. Ellos llegaron para mostrar que la vida continúa, que el amor se multiplica, que Dios tiene planes que van mucho más allá de lo que podemos imaginar que en nuestros momentos más oscuros. Fue en ese contexto de renovación y asombro que Antonia pronunció palabras que resonarían en el corazón de todos los que escucharan su historia. Ahora entiendo el porqué. Esa frase simple, pero profunda, contenía una revelación espiritual. Solo quien camina por el valle de la sombra puede verdaderamente comprender. Ella finalmente entendió que la vida corta de Carlo no había sido un error, no había sido una tragedia sin sentido. Había sido un percurso planificado, una misión celestial. Tenía inicio, medio y fin trazados por manos divinas. Carlo no había partido temprano. Él había cumplido exactamente el tiempo que necesitaba cumplir en esta tierra. Su propósito no era vivir 80 años de vida ordinaria, sino 15 años de vida extraordinaria. Transformarían millones de personas. Dios había transformado el dolor en misión, había convertido el luto en testimonio, había usado la pérdida como semilla para un mensaje que atravesaría generaciones. Era la revelación de que ningún sufrimiento es inútil cuando es vivido con fe, cuando es obedecido a Dios, cuando se confía en que existe un propósito mayor, incluso cuando no podemos verlo. Esa comprensión lo vino de un día para otro. Fue un proceso de maduración espiritual, de caminar por el desierto hasta encontrar el oasis. Pero cuando llegó, trajo con ella una serenidad que solo quien ha sido tocado por la gracia pudo experimentar. Antonia entendió que Carlo había sido prestado a Villa por un tiempo determinado, que su hijo no le pertenecía realmente. Ningún hijo pertenece a sus padres. Todos pertenecen a Dios. Y más que eso, ella comprendió que su dolor tenía un significado que trascendía su propia existencia. Al compartir su testimonio de fe, al mostrar al mundo cómo Dios había transformado su tragedia en triunfo, ella estaba cumpliendo una misión. Iba mucho más allá de ser simplemente la madre de un santo. Ella misma se estaba convirtiendo en un instrumento del Evangelio, en una carta viva escrita por Dios para ser leída por todos aquellos que sufren, que lloran, que se preguntan si vale la pena continuar creyendo cuando todo parece perdido. La revelación del propósito trajo con ella una sabiduría adquirida que solo el sufrimiento puede enseñar. Antonia comenzó a ver su historia con otros ojos, no con los ojos de la desesperación, sino con los ojos de la fe que entiende que Dios teje tapices complejos donde cada hilo, incluso los oscuros, tienen su lugar en el diseño final. Ella entendió que su familia había sido escogida para algo especial, algo que tocaría vidas en todos los continentes. La vida corta de Carlo no era un fin en sí misma, era el comienzo de algo mucho mayor, y los gemelos que ahora llenaban su casa con risas y llanto de bebé eran parte de ese plan divino, señales vivientes de que Dios restaura, renueva y multiplica. Era como si el cielo estuviera diciendo: mira, yo estuve aquí todo el tiempo, nunca te abandoné, y ahora voy a mostrarte por qué todo tuvo que ser así. La sabiduría de quien ha caminado por el fuego y salió purificado es diferente de la sabiduría meramente intelectual.
Es una comprensión del corazón, inscrita en el alma por las experiencias que transforman. Pero la historia no terminó con el nacimiento de los gemelos. Algo aún más extraordinario comenzó a suceder: las intercesiones de Carlos. Después de su muerte, se multiplicaron de manera sorprendente. Personas de todo el mundo comenzaron a reportar milagros, curaciones, respuestas a oraciones que habían sido hechas en su nombre. Enfermos terminales que se recuperaron inexplicablemente después de pedir la intercesión del joven santo. Familias deshechas que encontraron reconciliación. Jóvenes cristianos que, inspirados por su ejemplo, redescubrieron la fe que habían perdido. Los gemelos Michel y Francesca se convirtieron en uno de los señales más visibles de esa intercesión continua. Prueba viviente de que Carlo no había dejado de actuar simplemente porque había partido de este mundo. Al contrario, su capacidad de ayudar, de interceder, de tocar vidas, parecía haber sido multiplicada después de su entrada en la eternidad. Era como si ahora, libre de las limitaciones del cuerpo físico, él pudiera estar en todos los lugares al mismo tiempo, escuchando las oraciones de todos aquellos que clamaban por su ayuda. Los milagros ligados a Carlo Acutis se esparcieron por el mundo de una manera que solo puede ser descrita como sobrenatural. En Brasil, una niña con una enfermedad rara recibió sanación completa después que sus padres rezaron pidiendo la intercesión del joven beato. En África, comunidades enteras fueron tocadas por su testimonio. En Asia, jóvenes que nunca habían oído hablar de cristianismo se convirtieron después de conocer la historia. La exposición de los milagros eucarísticos que Carlo había catalogado en vida con y no viajando por el mundo, tocando corazones y abriendo ojos para la realidad de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Era el sermón silencioso de un adolescente que amaba las computadoras tanto como amaba a Jesucristo y que usó su talento tecnológico para servir al reino. La comunión de los santos, esa doctrina que muchos consideran abstracta o teórica, se revelaba como una realidad activa, palpable, transformadora. Los santos no son figuras distantes del pasado. Son amigos vivos que interceden por nosotros ante el trono de Dios. La presencia continua de Carlo en la vida de su familia era algo que iba más allá de la mera memoria afectiva. Antonia y su esposo frecuentemente sentían que su hijo estaba con ellos de alguna manera misteriosa, guiándolos, intercediendo por cada necesidad de la familia. Los gemelos, aunque nunca hubieran conocido físicamente a su hermano mayor, crecían en una casa donde el nombre de Carlo era pronunciado con reverencia y amor, donde su ejemplo de santidad era parte del aire que respiraban. Era como si existiera un puente invisible conectando el cielo y la tierra dentro de aquella casa en Milán. Un canal abierto por donde la gracia fluía de manera constante. Las historias de intercesión se multiplicaban, los testimonios se acumulaban, y la familia Acutis se encontraba en el centro de un fenómeno espiritual. Superaba sus fuerzas y comprensión. Ellos se habían convertido, sin buscar, en custodios de un legado que pertenecía al mundo entero, en testimonios vivientes de que Dios continúa haciendo maravillas en medio de su pueblo. Michelle y Francesca crecieron en un ambiente único, donde la memoria de su hermano Mado no era a una sombra pesada, sino una luz que iluminaba el camino. Ellos escuchaban historias sobre Carlo desde pequeños, cómo él amaba ayudar a los necesitados, cómo defendía a los niños que sufrían bullying en la escuela, cómo pasaba horas delante de la computadora, no solo jugando, sino creando el catálogo de milagros eucarísticos que ahora tocaba vidas en todo el planeta. Los gemelos aprendieron que tenían un hermano especial, alguien que aunque no estuviera físicamente presente, velaba por ellos desde el cielo. Era una infancia iluminada por la memoria espiritual de Carlo.
marcada por la fe que sus padres transmitían con naturalidad. La casa de los Acutis no era un museo de tristeza, sino un hogar vibrante donde la alegría y la espiritualidad coexistían de manera hermosa. Había risas en los almuerzos, había juegos en el jardín, había vida pulsando en cada rincón. La vida familiar de los Acutis era marcada por la fe de una manera que inspiraba a todos los que la conocían. No era una fe opresiva o pesada, llena de reglas y prohibiciones que apagan la alegría de vivir. Era una fe viva, dinámica, que se expresaba en las pequeñas cosas, en la oración antes de las comidas, en la misa dominical toda la familia frecuentaba junta. En las conversaciones sobre la Biblia surgían naturalmente durante el día. En los actos de caridad que practicaban como familia, Antonia y su esposo se aseguraban de que los gemelos crecieran entendiendo que la religión es un peso, sino un regalo, que seguir a Jesucristo no es una prisión, sino la mayor libertad que existe. Michelle y Francesca aprendieron desde pequeños que ser cristiano significa amar, servir, perdonar y vivir cada día con la conciencia de que existe algo mucho mayor que nosotros mismos. La unión entre cielo y tierra dentro de aquella casa era palpable, y quien la visitaba podía sentir que había algo diferente allí. Una presencia de paz que no es común encontrar en el mundo agitado de hoy. Los gemelos se convirtieron en señales vivientes de la restauración Dios había obrado en aquella familia. Ellos no eran simplemente hijos de reemplazo. Esa visión sería reduccionista y equivocada. Eran personas únicas, con sus propias personalidades, sus propios dones, sus propios caminos a recorrer, pero al mismo tiempo, su existencia misma era un testimonio de que Dios es fiel, de que Él cumple sus promesas, de que después de la noche más oscura siempre viene el amanecer. Cada risa de Michelle, cada abrazo de Francesca, era una nota en la sinfonía de gracia Dios estaba componiendo con la vida de los Acutis. La familia había sido quebrada por el dolor, pero ahora estaba siendo reconstituida de una manera nueva, más profunda, más consciente del valor de cada momento, de cada respiración, de cada oportunidad de amar. Ellos sabían que la vida es frágil, que mañana es una promesa que no nos pertenece. Y eso los hacía vivir el presente con una intensidad y gratitud que pocos experimentan. La misión pública de Antonia comenzó de manera casi inevitable. Al principio, ella simplemente compartía su historia con amigos, con personas de la iglesia, con aquellos que se acercaban curiosos para entender cómo era posible tener la fe después de perder un hijo. Pero pronto quedó claro que su testimonio tenía un poder extraordinario de tocar corazones y transformar vidas. Las invitaciones para hablar comenzaron a llegar. Conferencias, encuentros de jóvenes cristianos, programas de televisión, documentales. Antonia se encontró viajando por el mundo, llevando consigo no solo la historia de Carlo, sino también su propio testimonio de cómo Dios había transformado su dolor en propósito. Ella hablaba con una autenticidad conmovedora, sin artificios y discursos elaborados. Era simplemente una madre compartiendo lo que había vivido, lo que había aprendido en el valle más oscuro de su existencia, y esa autenticidad resonaba profundamente en todos los que la escuchaban, porque todos, de alguna manera, ya pasaron o pasarán por valles oscuros en sus propias jornadas. La exposición de los milagros eucarísticos que Carlo había creado se convirtió en un proyecto que Antonia abrazó con dedicación total. El trabajo que su hijo había comenzado a documentar y catalogar los milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia a lo largo de la historia necesitaba continuar. Necesitaba alcanzar aún más personas. La exposición viajaba de país en país, de continente en continente, llevando el mensaje de que Jesucristo está verdaderamente presente en la Eucaristía, que no es apenas un símbolo o una memoria, sino una realidad tangible. Miles de personas que habían perdido la fe, que habían dejado de frecuentar el culto
y la adoración. Redescubrieron el amor por Cristo al ver aquella exposición. Era como si Carlo, a través de su trabajo, continuara predicando el Evangelio, incluso después de su muerte. De Antonia, al cuidar y promover ese legado, se convirtió en la guardiana de una misión, sentía su dolor personal y se transformaba en servicio al mundo entero. La familia Acutis se había convertido, sin buscarlo, en un testimonio global de la fidelidad de Dios. Ellos no eran perfectos, ninguna familia, pero eran auténticos, transparentes en sus luchas y en sus victorias. Las personas podían identificarse con ellos justamente porque no escondían las cicatrices, no fingían que el dolor había sido fácil de superar. Antonia hablaba abiertamente sobre las noches de llanto, sobre las preguntas sin respuesta, sobre los momentos en que y perdió la fe, pero también hablaba sobre cómo Dios la había sostenido en cada uno de esos momentos, sobre cómo la oración la había mantenido firme, sobre cómo la espiritualidad la había rescatado del abismo. Su honestidad era refrescante en un mundo donde muchos prefieren mostrar solo las victorias y esconder las batallas. La transformación del luto en servicio era evidente. Lo que podría haberla destruido se convirtió en la plataforma desde donde ella ahora ayudaba a otros que sufrían. Era la alquimia divina, transformando plomo en oro, dolor en propósito, tragedia en testimonio. El mensaje que Antonia llevaba a otras familias que sufrían era a uno de esperanza concreta, no ilusoria. Ella no prometía que el dolor desaparecería mágicamente, que todo se resolvería del modo que nosotros esperamos. No vendía falsas esperanzas ni fórmulas mágicas. Lo que ella ofrecía era algo mucho más profundo y real. La certeza de que Dios está presente incluso en el sufrimiento. De que ninguna lágrima es derramada en vano. De que existe un propósito mayor tejido en la trama de nuestras vidas, aunque no consigamos verlo en el momento del dolor. Ella aconsejaba padres que habían perdido hijos, familias que enfrentaban enfermedades terminales, personas que estaban al borde del desespero. Y su consejo no era teórico o distante, era el consejo de quien había caminado por el mismo camino oscuro, de quien conocía la geografía del dolor de manera íntima. La fe no elimina el sufrimiento. Ella decía, pero nos da la fuerza para atravesarlos sin perder la esperanza. Nos da la certeza de que estamos solos, de que Dios camina con nosotros, incluso cuando parece que Él está en silencio. La esperanza que Antonia compartía era fundamentada en su propia experiencia de ver a Dios actuar de maneras que ella jamás podría haber imaginado. Ella había experimentado el milagro de los gemelos. Había visto las intercesiones de Carlo transformando vidas. Había sentido la presencia de la Virgen María consolándola en sus momentos más oscuros. Todo eso no era teoría, era realidad vivida, probada en carne propia. Y esa autenticidad hacía toda diferencia cuando ella hablaba con otras personas que sufrían. No era una motivadora profesional recitando frases bonitas. Era una madre que había estado en las profundidades del dolor y había sido rescatada por la gracia. La fe que sustenta cuando todo se desmorona no es una fe ciega o ingenua. Es una fe probada, refinada por el fuego del sufrimiento, fortalecida por la experiencia de ver a Dios actuar incluso cuando parecía imposible. Antonia encarnaba esa fe de manera poderosa, y su simple presencia era un testimonio de que es posible atravesar el valle de la sombra y salir vivo del otro lado, no apenas sobreviviendo, sino transformado. La certeza de que Dios continúa escribiendo la historia, incluso cuando nosotros pensamos que no, era el núcleo del mensaje de Antonia. Ella repetía constantemente, cuando pensé que mi vida había acabado con la muerte de Carlo, Dios me mostró que estaba apenas comenzando un nuevo capítulo, un capítulo que yo no había planeado, que no quería, pero que él había preparado con amor infinito. Esa perspectiva cambiaba radicalmente la manera como las personas veían sus propias tragedias y desafíos.
Si Dios había transformado el luto de Antonia en testimonio, si había convertido su mayor dolor en su mayor misión, entonces tal vez, solo tal vez, Él también pudiera hacer lo mismo con los dolores de otras personas. Era una invitación para confiar, para soltar el control, para creer que existe una manos aviadiando todas las cosas, incluso cuando nuestros ojos solo ven caos y destrucción. El evangelio predicado por la familia Cutis no era uno de palabras vacías, sino de vida transformada, de dolor redimido, de esperanza restaurada. La confianza absoluta en la providencia divina era lo que caracterizaba la actitud de Antonia frente a la vida después de todo lo que había vivido. No era una confianza ingenua que niega la realidad del sufrimiento, sino una confianza madura que reconoce que Dios es soberano incluso sobre nuestras mayores tragedias. Ella había aprendido, de la manera más dolorosa posible, que los planes de Dios son diferentes de los nuestros, pero que son infinitamente mejores. Incluso cuando no conseguimos entenderlos en el momento presente, esa confianza no vino de un día para otro, fue construida paso a paso, lágrima tras lágrima, oración tras oración. Pero una vez arraigada en el corazón, esa confianza se convirtió en la roca sobre la cual ella construyó todo el resto de su vida. Era la certeza de que, sin importar lo que viniera, Dios está y allí. Sin importar cuán oscura fuera la noche, el amanecer eventualmente llegaría. Sin importar cuán profundo fuera el valle, existía una salida del otro lado. Carlo Acutis se había convertido en un ejemplo para toda una generación que busca autenticidad espiritual en medio de un mundo cada vez más secular y superficial. Su vida demostraba que es posible ser joven, moderno, conectado a la tecnología, al mismo tiempo, profundamente comprometido con Jesucristo. Él no renunció al mundo para ser santo. Al contrario, usó el mundo como plataforma para predicar el Evangelio de una manera creativa y relevante. Los jóvenes cristianos de hoy miran hacia Carlo y ven a alguien con quien te identificarse. Alguien que no era perfecto, pero que amaba a Dios de manera radical. Alguien que transformó su vida ordinaria en testimonio extraordinario. Su ejemplo es especialmente poderoso en una época donde muchos sienten que necesitan escoger entre ser relevantes culturalmente o ser fieles espiritualmente. Carlo demostró que es necesario escoger. Es posible ser ambas cosas. Es posible vivir la religión de manera auténtica sin desconectarse del mundo real. La familia Acutis se había convertido en una carta viva del cielo. Un testimonio tangible de que Dios continúa actuando en el mundo de maneras extraordinarias. Cada miembro de la familia de Antonia con su testimonio de fe inquebrantable. Los gemelos con su simple existencia como señal de la restauración divina. Y Carlo, incluso en su ausencia física, con su presencia espiritual, continuaba tocando vidas. Componía un mensaje poderoso que atravesaba fronteras, idiomas y culturas. Era una carta que podía ser leída por cualquier persona, independientemente de su origen o situación. El mensaje era simple pero profundo. Dios es fiel. Dios transforma. Dios redime. Ninguna tragedia está más allá de su capacidad de transformar en testimonio. Ningún dolor es tan profundo que su gracia no pueda alcanzar. Ninguna noche es tan oscura que su luz no pueda atravesar. La familia Acutis era la prueba viviente de todas esas verdades, y su historia continuaba inspirando millones de personas que necesitaban creer que todavía era posible confiar. Todavía era posible esperar. Todavía era posible creer en milagros. La certeza de que Dios transforma el dolor en propósito eterno era la conclusión natural de todo lo que la familia había vivido. No era una certeza teórica o filosófica, sino una certeza práctica, probada en la realidad de sus propias vidas. Ellos habían visto con sus propios ojos cómo Dios había tomado la peor tragedia imaginable, la muerte de un hijo amado, y la había transformado en algo que estaba tocando vidas en todo el planeta. Carlo
que vivió apenas 15 años, había influenciado más personas después de su muerte, muchos que viven 80 o 90 años. Su legado continuaba creciendo, su mensaje continuaba resonando, su ejemplo continuaba inspirando. Y Antonia, que pensó que su vida había acabado cuando perdió a su hijo, descubrió que estaba apenas comenzando la parte más significativa de su jornada. El propósito eterno no siempre es evidente en el momento del dolor, pero cuando miramos hacia atrás, con los ojos de la fe, posee ver los hilos dorados de la providencia divina tejidos a través de toda nuestra historia, incluso en los capítulos más oscuros.